¿Qué hay detrás de la política extractiva? ¿Qué pasa con las petroleras en este sentido? Las petroleras buscan extraer el petróleo, obviamente, de la tierra, pero quieren pasar por encima de la naturaleza en sí. O sea, cada vez quedan menos pulmones en la tierra, y este es uno de los pocos que quedan. Esto es algo que nos lleva, nos incluye a todos, el mundo en sí, porque si perdemos, estamos colaborando con la destrucción del medio ambiente, y somos nosotros los perjudicados con esto. Como tú tenías una frase que me querías decirle. La frase. Dice: cuando hayas cortado el último árbol, contaminado el último río y pescado el último pez, se darán cuenta de que el dinero no se puede comer. Entonces, en su afán de enriquecerse más, no nos estamos dando cuenta que estamos destruyendo la vida, nuestra vida, la vida de los animales que viven en el bosque, en el parque Yasuní. Y en sí es todo contaminación, por decirlo de esta forma. O sea, la petrolera pasa por 3 fases al iniciar este proyecto, ¿no? Lo primero es exploratorio, donde tienen que construir caminos, las casas donde van a vivir las personas que van a trabajar ahí. Luego viene la fase de producción, donde ya empiezan a extraer el petróleo, donde con una mínima cantidad de petróleo derramado en el agua, por ejemplo, basta para terminar de contaminar la mayor parte del río. Todo esto conlleva la contaminación y la destrucción del bosque, porque ya le digo, o sea, desde el momento en que hay que construir caminos para llegar, se empieza a talar árboles, se empieza a destruir el bosque. Mundialmente están el Standard Oil of New Jersey, que es el ESO, el Royal Dutch Shell, el Anglo-Iranian Oil Company, el Standard Oil of New York, que es conocida como Mobil, y el Standard Oil of California, conocida como Chevron, que fue una de las que llegó a nuestro país a asentarse, como es la Texaco, y que tristemente ocasionó daños irreversibles ya en nuestro suelo. Entonces, estas son las petroleras, los que nos han causado en tiempos pasados a nosotros. En cuanto a ahora, este gobierno está concentrado en la cultura del extractivismo para dejar el extractivismo. Esto se refiere a que con la explotación de estas nuevas áreas se va a mejorar la economía de tal manera que va a poder dejarse de lado este tipo de economía basada en petróleo. Nosotros como Ecuador recibimos el 60% de nuestra economía, el ingreso es gracias al petróleo, gracias a la explotación ya de las pocas áreas que han sido explotadas. Y esto conlleva esta cultura lleva a buscar nuevas fuentes de energía. Bueno, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha hecho un convenio con unas petroleras de China, ya que Ecuador le exporta el petróleo con el fin, bueno, hicieron un convenio con el fin de equipar nuevos vehículos, automóviles para la Policía Nacional del Ecuador, también para equipar escuelas del milenio y hospitales. Gracias a este convenio podemos tener un ingreso bastante al país. En el presente hay más cuidado ya con la ecología, ya que vivimos, o sea, la presencia de la ecología mundial ahora es una posición. Entonces hay muchas formas de hacer las cosas de mejor manera y cada vez hay nuevas maneras de mejorar lo que sería en este caso la extracción y todo lo que se puede hacer además para que su impacto sea más leve. Y en lo que ya está,
digamos, en lo que ya está afectado, siempre hay un grado de recuperación que puede ser posible. En cuanto a ríos y tierras, son cosas que para ver una mejora va a durar muchos años, pero si se empieza bien desde el principio, como es la propuesta ahora para el Yasuní, todo puede llevar a un mejor desenvolvimiento. ¿Qué pasa con los derechos de estos grupos? ¿Se respetan sus derechos? El trabajo de las petroleras, talaron sus árboles, dañaron sus ecosistemas. Entonces ahora ellos se vuelven a sentir amenazados, ahora ya saben ellos. Ellos dicen, el problema es que aquí ellos quieren entrar y poner las cosas donde ellos quieren, donde ellos creen que deben ponerlas, pero no nos están preguntando a nosotros si está bien o no, o sea, no están teniendo el consenso nuestro para poder decir, aquí nos vamos a instalar, está bien, si pueden, no pueden. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos árboles de los que sacamos medicinas, tenemos árboles que nos sirven para hacer lanzas, tenemos árboles que nos sirven para hacer cestos, tenemos árboles que nos sirven para los cultivos, la alimentación. Tenemos, o sea, hay árboles que sirven porque en ese árbol van los animales a comer y luego ellos los pueden cazar a los animales. Entonces, no están preguntándole a los indígenas ese tipo de cosas, que es el principal temor de los indígenas, que al llegar vaya a haber un masivo éxodo de animales, por ejemplo, de la casa, que es de lo que ellos viven, de lo que ellos se alimentan. Entonces, al no tener que cazar, ellos van a verse obligados a tener que salir de su propio territorio, de sus viviendas, ¿ya? Porque no les están preguntando, y aparte les están siendo amenazados, les están haciendo una guerra mediática que la gente no la conoce. Cuando ellos tuvieron acercamientos con Petroamazonas, que es la empresa que está encargada de la explotación del Yasuní, ellos recibieron amenazas y les dijeron que ellos podían llevarle al ejército y podían hacerlo salir de ahí si querían. O sea, como diciéndole, ustedes tienen que quedarse tranquilos, que no los vamos a tocar a ustedes, pero déjennos hacer lo que nosotros queramos aquí en su tierra. ¿Ya? Entonces no han pedido el consenso, entonces obviamente ellos sienten esa amenaza. Sí, esta comunidad se sienten amenazados por estos petroleros y estos petroleros, al contaminar, al talar todos los árboles, ellos tendrían que abandonar, y eso es el temor de ellos, abandonar sus tierras ancestrales y acudir a una zona comunal, y esto sería un cambio sociocultural en la población nativa en lo que es la Amazonía. Después de un extenso estudio en el lugar del Yasuní, el presidente Correa dijo que en la zona de la actividad petrolera no se ha detectado ninguna presencia de estos grupos que habiten en la zona nominada intangible. Los grupos no detectados, diría, el Yasuní se encuentra en el bloque 31 y 43. En cambio, los grupos no detectados se encuentran al otro lado del Yasuní. Lo que ha ocurrido con estos pueblos indígenas ancestrales se remite a casos que los han afectado, como es el gran conocido Texaco Chevron, que fue una transnacional petrolera que vino al Ecuador, hizo lo que hizo, se fue y nos dejó haciendo un daño. Pero ese fue otro país el que viene a hacernos eso. Lo que ahora se propone es uno mismo, como el Ecuador, tratar a su tierra para el beneficio del país. Entonces estos pueblos ancestrales ya no van a ser sometidos como fueron en el pasado, ya no viven en la ignorancia, ya están más informados, ahora el gobierno es abierto con todo, un constante manejo de medios, como ha sido hasta ahora. Una vez si se diera el caso de continuar con la explotación de otra área, porque en el Parque Yasuní ya hay áreas que están siendo extraídas. Entonces no es que es la idea de que fuera todo el Parque Yasuní. Claro que van a haber sus zonas que no van a ser tocadas, donde la gente
si están cerca de esta área, pueden ser trasladadas a esos lados sin afectar su manera de vivir, ya que van a seguir en el mismo lugar, con la misma protección de sus áreas, de los animales. O sea, todo va a ser hecho con un gran estudio, no como fue hecho en el pasado, que así fue como la gente fue afectada, que este no sería el caso ahora. Pero estamos hablando de la destrucción del ecosistema, o sea, ellos a lo mejor no viven en ese lugar, pero ellos se valen de la recolección y de la caza de animales que viven por ahí, comen por ahí, árboles que crecen en esa zona, que es la que ellos, es el lugar donde ellos se desenvuelven. Así que, de cierta forma, no van a ir a quitarles la casa o a sacarlos de sus casas a estas poblaciones, pero sí les afecta en sus ámbitos de caza, de recolección, porque les van a tirar abajo sus árboles o las cosas que ellos utilizan para su vivir del día a día. Con esto el problema de la destrucción de los bosques, ¿no? Y la contaminación. Hay un estudio en la parte técnica que está previsto a futuro. Esto está politizado. El tapir es un animal que está en peligro de extinción. El tapir, su tiempo de gestación dura 13 meses y solamente da una cría. Son animales que por lo general están solos. Al entrar las petroleras a ocupar este territorio con este tipo de animales, que son animales, por decirlo de alguna forma, no sé, escondidos o miedosos, no son animales, tienen son muy cuidadosos porque son cazados por otros animales. Entonces estamos obligando a que estos animales tengan que huir, tengan que salir de esas tierras y encontrar nuevos peligros, más selva adentro, ¿no? Tengan que encontrar nuevos peligros de otros animales que los hay. Entonces estamos incluso con el temor de terminar con esta raza de animales, del tapir. Eso por ese lado. Estamos destruyéndolo, sea como sea, al momento de entrar a la petrolera, va a entrar y igual va a tener que talar árboles, igual la gente que va a trabajar en la petrolera son humanos y necesitan cumplir con sus necesidades fisiológicas, comen, al comer tienes que dejar desperdicios y todo eso afecta a la naturaleza. ¿Dónde van a terminar ¿cómo se llaman? Las necesidades fisiológicas del ser humano? ¿A dónde desfogan? ¿Ya? Son casos muy amplios. No es simplemente decir que está hecho el estudio y que bueno, nos vamos a poner aquí porque aquí es menos peligroso. Pero, o sea, van a trabajar muchas personas ahí. El ser humano de por sí va a ensuciar. El ser humano necesita bañarse. Nosotros en civilización usamos champú, jabón, todas esas cosas. Incluye porque estamos en contra de la explotación del Yasuní, que es una contaminación ya global. O sea, no simplemente nos enfrascamos en la extracción, es todo lo que lleva. Van a entrar carros, van a entrar aviones, helicópteros, perdón. Todo eso genera contaminación. Al momento de que ellos encienden las brechas, hacen los pozos, contaminan con el fuego lo que es el aire. Eso también afectaría a ciertas plantas también. Cuando talan los árboles, ellos también se afectan porque ellos utilizan ciertas plantas medicinales, algo así, para poder, los usan como medicamentos cuando... Ellos tienen medicamento natural, o sea, ellos viven de lo que le da la naturaleza, entonces todo se va a ver afectado. Todo se lo afecta. Aparte, en el Yasuní hay muchas especies de aves, loros, cacatúas, que todas van a ser afectadas. Todas van a ser afectadas porque la emisión de estos gases tóxicos y todo va a obligar a estas especies a tener que huir, porque no están acostumbradas, ¿no? Lo que quiero llegar es que el daño no es en el lugar donde se construye, sino que es algo en todo el Yasuní, así sea el 1%, se va a dañar todo, se va a contaminar todo. Bueno, nosotros no estamos diciendo que eso no va a ocurrir. Obviamente es conocimiento de que la civilización frente a pueblos no civilizados da un contraste
contraste y las cosas que nosotros ya hemos aprendido y nacido en son muy distintas a lo que ellos conocen. Pero al ingresar al Parque Yasuní, que sigue siendo un área protegida y no va a seguir de serlo si hay una nueva explotación en un área, se refiere a que el suelo donde va a ser hecha esta extracción va a ser una parte mínima de la extensión de este parque. O sea, hay mucho ahí, mucha biodiversidad para que ellos continúen su vida como la siguen viviendo. En cuanto al área que va a ser afectada, va a ser con el menor impacto. Entonces así ellos van a tener ya todo lo que ha sido mencionado en cuenta para hacerlo de la manera correcta. Son personas estudiadas que saben cómo tratar con nuevas culturas, cómo darles información, como pudimos ver en los videos que hemos visto en clases, como es el documental Taromenani, y ahí se ve cómo es la comunicación entre personas civilizadas y las personas de estos pueblos. Entonces, ¿de qué manera se hacen? ¿De qué manera uno transmite lo que quiere decir? Es algo que la gente está preparada para eso, sabe cómo lidiar con todos los asuntos que se pueden presentar mientras se realiza esta extracción, que no es el fin de acabar con el Yasuní, sino es el fin de usar una porción de su tierra, que es el 1%, el 1 por 1000, de un área que ya tiene un área que está siendo extraída solo para mejorar la economía del país y de los pueblos amazónicos. ¿Puedo comentar algo? El Yasuní comprende de una extensión de 9.820 kilómetros cuadrados, o sea, millones de kilómetros cuadrados. Comprenden desde las provincias de La Paz y Orellana, ya que este impacto que hará de la explotación será el 1% nomás del Parque Nacional Yasuní. El significado de la extensión, como dijo mi compañera, el 1 por 1000. La extensión será de 1.000 hectáreas, que comprende 100 canchas de fútbol, y esto tiene un respaldo del presidente, tiene los respaldos de todos los alcaldes de la Amazonía. A partir de estos ingresos, ¿qué piensan ustedes sobre el desarrollo que habría si se diera la explotación? Debe representar al Ecuador una ganancia del doble, asumo yo, sin saber mucho sobre el tema. Lo que quiero llegar es que hay muchas formas de conseguir el dinero que se puede sacar del Yasuní y preservar la naturaleza. No es la única fuente que tenemos de dinero. Hay países donde no existe el petróleo y son más ricos que el Ecuador. Entonces, el petróleo no es la única fuente de ingresos que tenemos, ¿sí? Peor en una tierra como la nuestra, que es tan fértil. Es obligación sacar el petróleo, porque no tanto sacar el petróleo, destruir nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, nuestro pulmón en el país, ¿no? Porque tenemos hay más formas de que el país se enriquezca. Es algo real que nuestra economía está basada en el petróleo, querramos o no, porque nuestra economía, el ingreso del 60% viene solo del petróleo. Nosotros empezamos nuestro boom fue el gran cacao, siendo productores y exportadores intensivos de ese producto agrícola. Después de esto vino la recesión y la Gran Depresión, y de ahí tuvimos otro auge, que fue el auge bananero, el cual también sufrió la crisis del banano en los 60, y de ahí derivamos porque fue superada con otro boom exportador, que es el petróleo, en el cual desde los años 70 se ha basado nuestra economía. Eléctrica del Coca-Cola, que está ubicado entre las provincias del Napo y Sucumbíos, ¿no? Este reducirá un 50% del gasto que se genera, que se le paga a otros países para darnos energía a nosotros, ya, con el fin de explotarlos
nuestra energía y venderlos hacia Colombia y a Perú. Deje y supongo Tambococho y tu Tiputini, que significa ITT, ubicado en el Yasuní, superó los 9.000 millones de ingresos. A ellos esto comprenden un 3.600 millones en 12 años que le comprenden a la comunidad internacional. Nosotros en la actualidad lo que exportamos es petróleo en crudo. Entonces, nosotros exportamos un barril con un precio de $90 y como no tenemos la capacidad para crearlo, convertirlo en combustible, lo compramos de vuelta un barril en $500 y sabemos que un barril de crudo sale más de un barril de combustible porque es mezclado con más cosas. Entonces, con esta iniciativa se pueden impulsar proyectos como es lo de la construcción de la refinería en Imbabura en conjunto con China, que nos ayudaría de gran manera a nosotros mismos, darnos a nosotros mismos lo que necesitamos sin la intervención de otros y así el dinero queda en el país. Bueno, será para todo el país, ya sea provincias, municipios y prefecturas, ya que estos recibirán 1.500 millones de dólares de los recursos generados del Yasuní TT. Cosas que generan el presupuesto que necesita Ecuador, presupuesto con el cual se podría recuperar el mercado, ¿cómo se llama? La explotación a gran escala del cacao y el banano, que son renovables, que ya lo hemos tenido y que ya hemos vivido de ellos. Entonces, se pueden recuperar con el petróleo que ya estamos sacando ahora con esas inversiones, ¿sí? Con estos pozos activos. Aparte, escucho que nombran mucho a China, seguimos dependiendo, por sacar petróleo seguimos dependiendo de otros países. Si nosotros, cuando con el dinero que podamos conseguir aquí dentro, podemos mejorar las producciones del cacao, plátano, las flores, otro tipo de productos que nosotros mismos sembramos, hacemos aquí, no necesitamos que vengan China ni ningún otro país. Sería mucho mayor la ganancia para nosotros y no tendríamos que explotar el Yasuní TT. Es otra razón por la que veo que hasta económicamente no tiene solución. La ayuda que nos brinda China es lo mismo, una ayuda, claro que tiene beneficios para ellos y beneficios para nosotros. China ahora es el país más importante del planeta y si nosotros tenemos un apoyo de ellos es algo beneficioso totalmente, ya que nosotros tenemos mucho potencial, entonces tenemos que trabajarlo y tener aliados. Está bien, como Venezuela es un aliado en contra del petróleo, nosotros le damos petróleo, ellos nosotros también, y es nuestro aliado porque nosotros tenemos nuestros países fronterizos con los cuales hemos tenido guerras que ayudan. Entonces, si como continente nos unimos y todos trabajamos nuestro espacio de la manera más conveniente, podemos ser súper fuertes para lo que depare el futuro totalmente. Entonces, el Yasuní no es que, claro que hay otras fuentes de ingresos, pero necesitamos una cantidad de dinero tal para que todo lo que se ha hecho por el país hasta ahora continúe. Bueno, esto lleva un crecimiento de un 8% anual. Esto facilitará combatir la pobreza, sobre todo lo del extremo, ¿no? Que vivimos en Ecuador. Hay una técnica que respete este medio ambiente y aparte va a haber un valor que va a ser equitativo para estos pueblos, ¿no? Para los pueblos amazónicos. ¿Eso llegaría en algún momento a plantearse como positivo? Ya lo sabemos, vimos un documental donde veíamos cómo las grandes empresas manipulaban a estas personas, donde por una Coca-Cola los indígenas dejaban pasar a los obreros cuando no que los querían dejar pasar, o sea, no tienen la preparación académica que tendrían otras personas, ¿no? Alcaldes o los que están encargados, ¿no? ¿Qué papel tocan en ese punto? La verdad es que los indígenas están solos en eso.
ellos no tienen capacidad para una negociación ni para ganar. O sea, si a un indígena dice que si le regalan una metralleta él olvida la muerte de su padre, o sea, no, Una camioneta. por una camioneta no dejó que pasaran los madereros. O sea, los indígenas no tienen la capacidad para negociar y ver qué es lo mejor. Ellos simplemente son personas que nunca salieron a la sociedad y de repente ven un carro, ven un helicóptero y para ellos es lo máximo. No saben que para tener un carro hay que saber manejarlo y tienes que saber las leyes de tránsito para no infringirlas. Simplemente ellos ven un carro y quieren subirse y salir como locos porque ellos han vivido en la selva toda su vida. Entonces, por ese lado, yo pienso que jamás va a ganar el indígena, se los va a manipular. Se los va a manipular, se les va a decir, sí, toma esto, mira aquí, ajá, esto acá, pero los indígenas no van a recuperar lo que van a perder. No van a recuperar su estilo de vida, van a perder su estilo de vida. No va a volver su estilo de vida. Al entrar la sociedad, la civilización a su territorio, ellos van a perderlo. O sea, los animales que huyeron por las construcciones no van a volver, los árboles que talaron no van a volver a crecer, ¿sí? La contaminación de su fuente de agua, el río, no se va a acabar ahí, va a seguir. Ellos van a tener que salir, mezclarse con la sociedad y a las bravas aprender cosas para las que ellos no están preparados. O sea, se ve en los medios, se ve en la representación de actos públicos, cómo interviene más la cultura indígena en el país, en el gobierno, cómo tienen más representantes y todo, y ni su cultura va a ser afectada porque hay un respeto por ellos. Bueno, en sí que la explotación del Yasuní vulnera los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. La importancia biológica y la relevancia cultural ancestral que constituye la riqueza del Parque Nacional Yasuní son temas que preocupan y que nos compete como humanidad. Que va a llegar el momento en el que se den cuenta que no pueden comer dinero, porque aquí la pelea básicamente es el dinero, que es lo que quieren, porque como para mi forma de pensar, Ecuador tiene muchas alternativas para enriquecerse, no es el petróleo la única, aparte que ya posee pozos petroleros. Ecuador puede salir adelante sin destruir el Yasuní. Lo que vamos a hacer no va a tener vuelta atrás, es la parte lastimosa de todo esto. Que nosotros no es que estamos de acuerdo con dañar tierras, con dañar animales, con dañar poblaciones, sino con una mejora del país. Y sabemos, recordando la historia mundial y del país, que la disputa por el control de los recursos naturales siempre ha sido la causa directa de innumerables arrepentimientos contra la naturaleza y las personas. Por eso, con esta idea, con esta base ideológica que se basa el gobierno, que viene de la cultura quechua, que se llama el Sumac Causai, que significa la realización ideal y hermosa del planeta y de la vida digna. Esto se refiere a que nosotros estamos peleando por un modelo de vida mejor para todo el país. Ellos dijeron, la economía ecuatoriana necesita explotar sus recursos para obtener una ganancia y así acabar con su pobreza. Esto le dio régimen a que a la explotación del Yasuní generará una riqueza, una ganancia, el ingreso de 18.000 millones con un producto anual de 275 millones de barriles de crudo. Pues, y yo tengo una conclusión, sería que el Yasuní seguirá viviendo, pero la pobreza disminuirá. Y con suerte adecuada decisiones estableceremos definitivamente. O sea que el Yasuní seguirá intacto, solo una parte va a ser explotada y con el fin de acabar con la pobreza. De hecho, las petroleras pasan por encima de la naturaleza para su bien personal, para su riqueza propia, ¿no? Que es defendido que hubo ya ese episodio en Ecuador y que de ahora vamos a tener un cuidado mejor, pese a que los estudios, en este estudio y la explotación es el entorno
y es una vida que cambia, como lo dice el grupo de acá, pero y produce temor aún en los pueblos de ahí, ¿no? El grupo de acá igual lo dice que ya no hay un pueblo sometido, gracias a los medios, gracias a que los incluyen, ¿no? Pero destaca nuevamente que sí tenemos cosas negativas, un ejemplo del tapir y toda aquella vida en torno a esto, todo lo que repercute, que llegue una forma de vida diferente, ¿no? La llamada civilización, entre comillas, frente a los pueblos que no lo conocen, lo conocido frente a lo desconocido. Dentro de la economía, si bien es cierto que en Ecuador hay otras formas de generar dinero, también es cierto que la economía del Ecuador se ha basado mucho en el petróleo. Y los indígenas, pese a todo, consideran un grupo que no tiene esa preparación todavía ni esa capacidad para decidir, ¿no? En síntesis, creo que es un tema que va a seguir sonando, al que tenemos que investigar. No podría decir que llegamos a una conclusión, que no era el objetivo, sino resaltar los puntos, ¿no? A favor de la explotación o no, considerando que lo que se va a tomar es el 1%, pero aún este 1% es dañino. Y habría que cuestionarse también la frase del Sumacasay, ¿no? Esta forma de vida, donde llegamos al punto de cuál es el buen vivir, nuestra forma de vida. Y les agradezco a los dos grupos y los felicito que han investigado. Muchas gracias. Para empezar, yo al principio no tenía conocimientos en sí, cómo era el tema del Yasuní, que lo exploten, que no lo exploten, pero gracias a este debate y a todas las investigaciones que hemos hecho, he llegado a un punto y se podría decir que estoy en contra de que lo exploten el Yasuní. Y es una experiencia tan linda porque yo en sí no tenía conocimiento de todas las personas que viven allí y de todos los animales, la flora. Es algo que he aprendido. Primero que nada, me gustó mucho, bueno, me puede informar de cosas que a lo mejor no sabía o no le hubiese prestado tanta atención si no hubiera sido por el debate. Todos sabemos sobre el Yasuní, pero no sabemos el caso tan a fondo. De ahí lo del debate en sí me agradó bastante. Antes de empezar el debate, mi posición sobre el Yasuní TP era un poco mixta, por decirlo de alguna forma. O sea, decía a lo mejor sí es bueno que lo exploten, pero pensaba mucho sobre todo en los animales. Siempre pienso mucho en los animales, que ellos no saben nada y ahorita están parados mal y no saben que muchos les tocará morir sin saber, porque así es la vida, ¿no? Y esto me hizo tomar conciencia y ahora sí estoy en contra. Por suerte hoy me tocó defender la posición que me gustaba, pero si me hubiera sido al revés, creo que también me hubiera gustado, porque es algo bueno, ¿no? Debatir, conversar, hablar y defender tus puntos de vista. Bueno, me gustó bastante el tema del debate, ya que conocí sobre más el tema, me enfoqué. Desde el principio no sabía yo prácticamente decía lo que veía en las televisiones. ¿Cómo te acoplaste con tu compañero de equipo? Mi compañera, bueno, principalmente nos comunicamos bien sobre los temas, nos repartimos a la hora de hablar cada una de sus partes, me dio paso y creo que fue un buen equipo. Con mi posición inicial, con lo poco que yo sabía sobre el Yasuní, siendo amante de la naturaleza, era en contra de la explotación. Y después de esta investigación, mi posición todavía no está decidida, pero tengo más información, lo que me ayuda a ver ambos lados, ver más allá de lo que yo pensaba o de lo que me interesaba saber. Y con esto veo que si es algo posible y si es que llega a pasar,
no me voy a enfocar en las partes perjudiciales, sino en todos los beneficios que nos va a dar ahora que ya estoy más informada. Y en cuanto a debates, me parece que son una excelente forma de trabajar porque te obliga y te invita a informarte. O sea, no puedes hablar tanto sobre un tema sin tener datos, sin saber opiniones de otras personas. Y el equipo de trabajo también estuvo muy bien y estuvo muy chévere.